7 minutos para que firmes y desaparezcas para siempre. Y una desconocida que limpia mesas como si fuera un fantasma se acerca, te roza el brazo con dedos fríos y te susurra al oído con voz que te atraviesa el alma. Ese bolígrafo que sostienes no es tuyo, nunca lo fue. Alguien lo colocó en tu mano hace mucho tiempo para que tú mismo firmaras tu sentencia de muerte. Y yo soy la única que sabe exactamente quién lo puso ahí y por qué aún te observa desde las sombras. Imagina esto. No es un amanecer cualquiera. Es uno de esos que parecen llegar con cautela, como si dudaran antes de revelar lo que el día va a traer. La luz se cuela despacio, casi a hurtadillas, por los ventanales inmensos de un vestíbulo de mármol blanco, tan puro y frío, que parece hecho de hielo eterno y ambición congelada. Esa luz dorada es frágil, temblorosa, como si supiera perfectamente que está irrumpiendo en el último capítulo de una historia que lleva décadas escribiéndose en silencio, con tinta de contratos, sudor, traiciones y promesas que se rompieron mucho antes de ser pronunciadas. En el centro perfecto de esa inmensidad vacía y resonante, un hombre está sentado, inmóvil, casi sin respirar. Su mano derecha aprieta un bolígrafo plateado que parece beberse toda la luz que se atreve a rozarlo. Ese objeto pesa más que el edificio entero, más que los 34 años de decisiones implacables, noches sin dormir mirando techos en penumbra, llamadas que nadie contestó, puertas que se cerraron para siempre y un nombre que alguna vez fue sinónimo de victoria y ahora suena a epitafio. En exactamente 7 minutos, un abogado de traje gris perla, corbata perfectamente anudada y mirada profesionalmente compasiva, cruzará las puertas giratorias y convertirá todo, el imperio levantado ladrillo a ladrillo, la familia que se deshizo como humo, la identidad que construyó con uñas y dientes, en un puñado de cenizas legales, clasificadas, selladas y listas para ser archivadas en algún sótano polvoriento donde los sueños van a morir. Pero una desconocida está avanzando hacia él a través del silencio que pesa toneladas. El aire está cargado. Huele a café recién molido que sube desde el pequeño local escondido en la esquina como un secreto bien guardado, mezclado con el olor metálico del miedo, el pulimento industrial de los suelos que reflejan todo y no perdonan nada, y algo más profundo, casi animal, el aroma sutil, casi vivo, de una verdad que lleva demasiado tiempo enterrada y ya no puede seguir conteniéndose. Javier Ruiz siente el corazón golpeándole las costillas como si quisiera salir corriendo antes que él. Delante, montañas de documentos apilados como tumbas recientes, balances en rojo sangre arterial, demandas que acechan como depredadores pacientes, hipotecas que mastican activos con dientes lentos pero inexorables. Todo huele a tinta fresca, papel caro, derrota inminente y un cansancio que ya no es solo físico. Sus dedos tiemblan alrededor del bolígrafo, el mismo que su mentor le entregó en una cena inolvidable hace 25 años, en el restaurante más alto de la ciudad, con vistas al río convertido en espejo de luces y una palmada en la espalda que todavía siente en la piel. Este es el día en que empiezas a ser inmortal, hijo. Ahora parece el instrumento ideal para una ejecución pública, lenta, legal y absolutamente irrevocable. Hito, 53 de la mañana. 7 minutos. La ciudad allá afuera despierta con indiferencia casi insultante, bocinas lejanas que suenan como lamentos de otro mundo, pasos apresurados de miles de personas que ignoran por completo el drama que se desarrolla a pocos metros sobre sus cabezas, conversaciones que nadie recordará mañana, dentro del edificio, su edificio o lo poco que queda de él. El tiempo se ha detenido en un frío que atraviesa la ropa, la carne y llega hasta el lugar donde aún quedan algunos pedazos de esperanza. Entonces la percibe.
No es una mirada de lástima, no es curiosidad morbosa, no es la compasión interesada de quien quiere una historia jugosa para contar después. Es reconocimiento puro, casi doloroso, como si alguien hubiera caminado exactamente por el mismo infierno, hubiera tocado fondo con las manos desnudas y hubiera sobrevivido para volver y reconocer a otro que todavía está cayendo. La mesera del café de la planta baja camina hacia él con pasos casi inaudibles sobre el mármol pulido. Delantal gris, salpicado de gotas de espresso endurecidas como pequeñas heridas antiguas. Coleta negra desordenada de la que escapan mechones rebeldes. Ojos verdes que parecen contener tormentas enteras. Naufragios y secretos más viejos que la ciudad misma. Su placa dice Elena. Lleva una bandeja vacía en las manos, pero sus hombros están tensos, como quien lleva años cargando un peso invisible y ya no puede fingir que no le duele la espalda. Javier no levanta la vista. «Estoy ocupado», murmura. La voz raspa como papel de lija. Insomnio, cigarros solitarios en balcones vacíos, conversaciones consigo mismo que siempre terminan en derrota. Ella se detiene a 2 metros exactos. El tintineo sutil de la bandeja contra la mesa de cristal resuena como un disparo lejano en la quietud sepulcral. No es un error, dice con voz baja pero afilada como vidrio recién roto. Es una trampa. Alguien diseñó cada número, cada línea, cada coma, cada espacio en blanco, cada maldito cero de estos documentos para que firmes tu propia desaparición y que todo el mundo, incluyéndote a ti, crea que fue decisión tuya. Javier gira la cabeza lentamente, como si el cuello pesara toneladas. Por primera vez en meses, siente que alguien lo mira de verdad. No al empresario caído que sale en las revistas con titulares venenosos, no al fracaso que todos comentan en cenas de negocios con sonrisas falsas, sino al hombre debajo de la armadura hecha pedazos. ¿Quién demonios eres tú?, pregunta, más intrigado que molesto, más vivo que en cualquier momento de los últimos 6 meses. Elena Morales. Fui contadora senior en Vega & Asociados, la firma que maneja tus asuntos desde hace 15 años, hasta que descubrí algo que no debía descubrir. Me culparon de un fraude que no cometí, me borraron del mapa profesional con una eficiencia casi artística, y terminé sirviendo cafés a los mismos ejecutivos que antes me llamaban a las 3 de la mañana para pedir informes urgentes. Pero los números nunca olvidan. Y estos, señala los documentos con un dedo todavía manchado de café. Llevan huellas digitales de alguien que quiere verte enterrado vivo y que además quiere sentarse en primera fila para ver cómo te retuerces. Javier suelta una risa amarga que le raspa la garganta como grava. ¿Y tú, una mesera, vas a salvar mi imperio? No quiero salvar tu imperio, responde ella con una calma que congela el aire. Quiero evitar que te destruyas por una mentira tan perfecta, tan bien construida, tan paciente, que hasta tú te la creíste. Porque yo ya pasé por eso. Perdí mi carrera, mi reputación, mi fe en las personas, mi sueño de una vida normal, mi derecho a mirarme al espejo sin sentir asco. Sé exactamente lo que se siente cuando te quitan todo y te convencen, con documentos impecables, testimonios ensayados, sonrisas comprensivas y silencios ensordecedores, de que fue tu propia culpa. Aquí tienes la escena precisa que Javier contempló en ese instante, la luz del amanecer inundando el vestíbulo como oro líquido derramado, iluminando el mármol blanco y a esa mujer que parecía haber emergido directamente de las sombras del destino para detenerlo justo en el borde del abismo. Javier empuja los documentos hacia ella con un gesto brusco, casi desesperado. Tienes 5 minutos. Luego llega Marcos y todo termina para siempre. Elena se sienta frente a él sin dudar. Sus dedos comienzan a danzar sobre las páginas con una precisión quirúrgica que contrasta brutalmente con su delantal manchado y sus uñas cortas.
Cada vez que voltea una hoja, el sonido es como un latigazo en el silencio. El sol asciende lentamente, proyectando sombras alargadas que se mueven sobre la mesa como fantasmas curiosos que también quieren saber cómo termina la historia. Pasan 2 minutos, 3, 4, 5. De pronto se detiene. Sus ojos se abren de golpe, como si hubiera encontrado una serpiente dormida entre las líneas de texto. Aquí, la cartera inmobiliaria del distrito financiero. 3 edificios clave aparecen con deudas duplicadas bajo entidades fantasma que en realidad comparten matriz. Eso suma 8,5 millones en pasivos que simplemente no existen. Y mira esto. Voltea a otra página con fuerza contenida. Las proyecciones de la división tecnológica ignoran deliberadamente el contrato marco con el Consorcio Hospitalario Internacional, firmado hace 7 semanas. Alguien borró esa línea intencionalmente. Eso inyecta más de 6 millones anuales durante la próxima década. Dinero que te haría solvente, no quebrado. Alguien quería que parecieras mucho más hundido de lo que realmente estás. Mucho más desesperado, mucho más dispuesto a rendirte. El pulso de Javier se acelera hasta convertirse en tambores de guerra en su pecho. ¿Cómo sabes todo esto con tanto detalle? Porque lo leí en los periódicos mientras servía desayunos a ejecutivos que hablaban demasiado alto y asumían que la mesera no entendía. Porque guardé copias de documentos que me prohibieron tocar. Porque durante 3 años he estado reconstruyendo mentalmente el rompecabezas que me destruyó. Porque los números son mi idioma materno y porque reconozco el olor de la manipulación cuando lo huelo. He vivido dentro de ella. En ese preciso instante, las puertas giratorias susurran como un mal presagio. Marcos Vega entra con su maletín de cuero italiano y expresión de verdugo que ya ha firmado demasiadas sentencias. Detrás de él, como un espectro vestido de negro absoluto, aparece Laura, la exesposa de Javier. Tacones resonando como disparos en el mármol. Gafas oscuras aunque apenas amanece. Sonrisa fina como una cuchilla recién afilada. Javier, dice Marcos con voz neutra y profesional. Es la hora. Laura se quita las gafas lentamente. Sus ojos son 2 lagos helados que alguna vez fueron cálidos, que alguna vez lo miraron como si él fuera el centro del universo. Firma y terminemos con esta pesadilla de una vez. Javier mira a Elena, quien ya recoge los papeles con movimientos precisos y serenos. Espera, ordena poniéndose de pie con una fuerza que creía extinguida para siempre. Marcos, hay sabotaje aquí, duplicados intencionales, proyecciones mutiladas a propósito, líneas borradas, números inflados, silencios calculados. Quiero una auditoría completa antes de tocar este bolígrafo. Marcos frunce el ceño. Hemos revisado esto exhaustivamente durante semanas. Entonces revísenlo de nuevo y trae a los forenses. Ahora. Laura suelta una carcajada cortante que rebota en las paredes como cristales rotos. ¿Confías en una camarera antes que en tu propio equipo legal? Esto es ridículo, Javier. Patético, pero Javier ya no la escucha. Sus ojos están clavados en Elena, quien retrocede lentamente hacia el café, como si su misión hubiera concluido y no quisiera ser testigo del incendio que está a punto de empezar. Marcos la detiene con una mano alzada. ¿Quién es usted exactamente? Elena Morales, responde ella con voz tranquila pero cargada de electricidad. Trabajé en tu firma, Marcos, hasta que descubrí que uno de tus socios senior estaba inflando deudas y desviando fondos en varios clientes grandes. Intenté exponerlo, me culparon a mí, me destruyeron con una precisión que todavía me quita el sueño. Y ahora veo las mismas huellas digitales en estos documentos que tú presentas como impecables. El vestíbulo parece encogerse de golpe. Marcos palidece visiblemente. Laura da un paso atrás involuntario,
la máscara agrietándose por primera vez en años. Lo que sucede después es un torbellino controlado que dura todo el día y se extiende hasta la noche. La confrontación sube al piso 32, la antigua sala de juntas, donde se celebraron victorias legendarias, se brindó con champán añejo y se firmaron contratos que cambiaron vidas. Ahora parece un tribunal improvisado bajo la luz sangrienta del atardecer que tiñe la ciudad entera. Durante las siguientes 9 horas, contadores forenses convocados de urgencia desentierran capa tras capa de mentiras elaboradas con paciencia demoníaca, transferencias ocultas a cuentas offshore en paraísos fiscales, valuaciones infladas por tasadores cómplices desde hace años, contratos fantasma firmados por testaferros que nunca existieron, correos borrados que fueron recuperados de servidores olvidados, reuniones secretas documentadas en agendas que alguien olvidó destruir, y en el centro exacto de la telaraña, la firma digital del socio que Marcos juraba era intachable. Pero la herida más profunda llega al anochecer, cuando Elena proyecta un hilo de correos antiguos en la pantalla gigante. Laura había intercambiado información privilegiada con ese socio durante meses. No solo sabía de la trampa, la había ayudado a tejerla, seducida por promesas de libertad financiera absoluta y una vida sin el hombre que, según sus propias palabras en uno de esos correos, se había convertido en una máquina sin alma que ya no la veía. Javier siente que el suelo se abre bajo sus pies, mira a la mujer con la que compartió cama, sueños, risas, lágrimas, cumpleaños, funerales y una hija que ya no le contesta los mensajes desde hace 14 meses. ¿Por qué?, pregunta con voz rota, casi un susurro que apenas se escucha en la sala. Laura levanta la barbilla, desafiante hasta el final. Porque tú ya no eras el hombre con el que me casé. Te convertiste en una máquina obsesionada con números y poder. Y yo necesitaba respirar, necesitaba vivir, aunque fuera a costa de ti. El silencio que sigue es más pesado que cualquier sentencia judicial. Al final de esa larga jornada, con la policía financiera alertada, cargos formales en marcha, el edificio rodeado por una calma tensa que parece el preludio de una tormenta mucho mayor, Javier y Elena se quedan solos en la sala de juntas vacía. El sol se ha hundido detrás de los rascacielos, dejando la ciudad bañada en un azul profundo y frío que parece prometer redención después del incendio más devastador. ¿Por qué arriesgaste todo hoy?, pregunta Javier en voz baja, casi reverente. Elena sonríe por primera vez. Una sonrisa pequeña, genuina, casi tímida después de tanta tormenta. Porque al salvarte, me salvé a mí misma. Durante 3 años, creí que mi historia había terminado en ese escándalo que me destruyó. Hoy descubrí que solo estaba en pausa, esperando el momento en que alguien me creyera de verdad. Alguien que no tuviera miedo de la verdad, aunque doliera. Alguien que estuviera dispuesto a mirar el abismo conmigo. Javier extiende la mano. Reconstruyamos juntos. No solo la empresa, sino un lugar donde la verdad pese más que el poder. Donde nadie vuelva a ser borrado por decir lo que nadie quiere oír. Elena toma su mano. Sus dedos aún huelen ligeramente a café y a tinta de tantos documentos leídos en secreto. Con una condición: desenterramos todas las trampas. Para todos los que han sido víctimas como nosotros. Nadie más cae en silencio. Al día siguiente, Javier entra en su oficina renovada con paso firme. El bolígrafo plateado descansa en su bolsillo, ya no como arma de autodestrucción, sino como recordatorio permanente de la decisión más poderosa que un ser humano puede tomar: no firmar. Y en algún rincón del edificio, Elena prepara informes nuevos, lista para iluminar lo oculto, capa por capa, mentira por mentira, sombra por sombra. La ciudad sigue rugiendo abajo, pero ahora ellos ven sus capas secretas,
aliados inesperados escondidos en las sombras más profundas, pruebas superadas en el fuego más intenso, una transformación nacida del dolor más profundo y más honesto, y un viaje épico, misterioso, doloroso, luminoso y absolutamente inolvidable que apenas comienza.